Naturalmente, y desde que somos conscientes de nosotros en el universo, los humanos siempre nos hemos reunido a contar historias, ya que somos seres narrativos. Y si sumamos la naturaleza del humano, más el uso de la tecnología, más la subjetividad misma, tienes como resultado el arte. Es por eso que el cine se considera un arte. Esto solo te lo digo para que lo tengas muy en cuenta, ya que es una de las bases de lo que se va a hablar en este video. Y eso es el documental. Pero, ¿por qué este género es tan especial? El género documental se define como un tipo de película que se enfoca en presentar hechos y realidades de una manera objetiva y no ficcional, a diferencia de la ficción que se basa en crear personajes y situaciones imaginarias que se asemejan a la realidad. El señor Nichols, este de aquí, en su obra Introducción al documental, hace una descripción del documental como una forma de comunicación audiovisual que no solo informa o educa, sino también que persuade, interpreta y genera respuestas emocionales en la audiencia. Nichols establece que los documentales no son una simple ventana al mundo, sino una construcción narrativa que combina hechos, testimonios y recursos estilísticos para transmitir una perspectiva específica sobre un tema. Además, plantea que el documental implica un contacto con el espectador. Se asume que lo que se presenta está basado en hechos reales, aunque el enfoque, el montaje y la selección del material pueden ser totalmente subjetivos. El documental presenta la realidad, un tratamiento de este, y tiene una finalidad de documentar, además de ser informativo y didáctico. Se suele decir que el documental siempre trata de ser objetivo, y si te soy objetivo, la objetividad humana no existe, por el simple hecho de que somos animales políticos. Sin embargo, todo esto anterior no quiere decir que no sea posible el uso de técnicas narrativas y estéticas para contar una historia o transmitir un mensaje. 22 de marzo de 1895. Por primera vez se documenta la salida de la clase obrera de la fábrica de los hermanos Lumière. Algunos los consideran los papas del género. Para el 28 de diciembre del mismo año, en un pequeño salón de París, 33 personas presenciaron un hecho histórico, el nacimiento del cine. Una declaración adecuada, no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega a un grupo de gente en una sala dispuestas a ver todo tipo de emociones. Las cintas de Lumière consistían en planos generales, como si fuesen vistos por los ojos del espectador. Sin querer, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas e incluso géneros cinematográficos. Inicialmente, los Lumière registraban situaciones de su propia vida, pero lo que más llamaba la atención eran aquellas cintas que mostraban la vida de la misma clase de personas que asistían a las funciones. En estas cintas se mostraba por primera vez a los trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante, y sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Robert Flaherty llega en 1922 y presenta el documental Nanook of the North. En esta cinta se documenta la vida de una tribu canadiense. Sin embargo, se requirió de una realización del filme. Para muchos es considerado como el primer documental, lo cual lo hace polémico, y para otros tantos esto es mentira, ya que carece de neutralidad y no ser del todo fidedigno, lo que hace que se convierta en una docuficción y no como tal en un documental. Pero como todo inicio, aunque sea relativo, es necesario recordarlo. Y ya que estoy hablando de otro género del documental, te presentaré los diferentes modos de representación del documental. Cada uno de estos modos tiene un enfoque diferente, más que nada para narrar y estructurar la realidad. En primera instancia tenemos el modo poético, que se centra en el estilo y la estética. Utiliza imágenes y sonidos para evocar emociones e ideas, más que nada narrar una historia lineal. En el modo expositivo se presenta una narrativa directa, y con frecuencia se usa una voz en off para que se guíe al espectador. Este es el estilo clásico que busca informar o persuadir. El modo observacional captura la realidad tal y como ocurre, sin intervenciones aparentes. Se asocia con el cine directo y evita narraciones o entrevistas. Modo participativo. Aquí el realizador se involucra directamente en el documental, interactuando con los objetos y formando parte de la narrativa. Modo reflexivo.
Aquí se cuestiona la naturaleza del documental en sí, mostrando cómo se construye y cómo influye en la percepción de la realidad. Finalmente, el modo performativo. Este se enfoca en experiencias personales o subjetivas, utilizando la perspectiva del realizador o los sujetos para explorar temas amplios. El género documental es uno de los primeros géneros, y el tratamiento de la realidad ha ido evolucionando poco a poco en la humanidad, desde pintar en las paredes hasta distorsionar y alterar la realidad que nos rodea con el uso de nuevas tecnologías. Y al final del cuento, siempre se trata de otra subjetividad compleja del humano.